A menudo las figuras más influyentes del mundo de la tecnología se mueven por ideas bastante complejas que no suelen compartir. Hoy vamos a intentar abrir la caja negra de uno de los inversores más poderosos y, la verdad, enigmáticos de nuestro tiempo, Peter Thiel. La cosa empieza así. Estamos en 2023 y Peter Thiel, el genio tecnológico, organiza un seminario privado, solo con invitación. Y el tema, pues ojo, no era ni la inteligencia artificial ni las criptomonedas, no. Era una figura mucho más antigua y desde luego inesperada. El anticristo. Y que nadie piense que esto es una simple excentricidad, ¿eh? Como podemos leer aquí, esta obsesión con el anticristo podría ser de hecho la clave para entender toda su manera de ver el mundo. Esa es, claro, la pregunta del millón. ¿Qué pinta el anticristo en Silicon Valley? Bueno, pues para encontrar la respuesta, nos toca bucear en las ideas filosóficas que hay detrás. Y el resultado, ya lo adelanto, es como poco sorprendente. Vale, la primera pieza de este rompecabezas nos la da un filósofo francés, René Girard. Él es una de las mayores influencias intelectuales en la forma de pensar de Thiel. La idea central de Girard es en realidad bastante simple. Nuestros deseos no son realmente nuestros. Lo que hacemos es imitar lo que vemos que otros quieren. A este mecanismo social de imitación, él lo llamó deseo mimético. Según Girard, este proceso siempre sigue el mismo patrón. Empezamos deseando lo mismo, y eso inevitablemente nos convierte en rivales. Cuando esa rivalidad se descontrola y amenaza con destruir a la propia comunidad, pasa algo increíble. El grupo, de forma inconsciente, encuentra una solución. ¿Cuál? Canalizar toda su violencia hacia una sola persona o grupo, el chivo expiatorio. Y aquí viene lo importante. Para Girard, toda la cultura humana, desde los mitos más antiguos hasta nuestras instituciones, se construye sobre este mecanismo de violencia. Es el sacrificio de ese chivo expiatorio lo que históricamente ha servido para crear orden a partir del caos. Pero algo rompió este ciclo milenario. Según Girard, fue el cristianismo. Al revelar que la víctima, Jesús, era inocente, la historia saboteó el mecanismo. De repente, ya no se podía usar ese truco con la conciencia tranquila. Claro. Esto nos deja con una pregunta tremenda que nos lleva de cabeza de la filosofía a la política. Si nuestro método de toda la vida para restaurar el orden ya no funciona, estamos condenados a un conflicto sin fin. Y aquí es donde entra la siguiente pieza del puzzle. Thiel no se queda solo con Girard, lo que hace es combinar su teoría sobre la violencia con las ideas de otros pensadores políticos que vieron cómo las viejas estructuras religiosas se habían, transformado en la política moderna. La síntesis que hace Thiel es potentísima. Por un lado está la teoría de la violencia de Girard. A eso le suma la idea de Carl Smith de que la política en el fondo es decidir quién es amigo y quién es enemigo para crear unidad. Y todo esto enmarcado en la gran crisis de la modernidad que describió Leo Strauss. Esta cita de Smith es la clave de todo. Lo que viene a decir es que, aunque nos creamos que vivimos en un mundo laico, nuestras estructuras políticas, como la soberanía del Estado, en realidad no son más que versiones modernas de conceptos divinos. El Estado, básicamente, ha ocupado el lugar de Dios. Vale, con todo esto sobre la mesa, ahora sí podemos volver al misterio del principio, el anticristo, porque ahora tenemos las herramientas para entender qué es lo que le interesa a Thiel de esta figura. A ver, lo primero es olvidarse de la imagen popular del diablo con cuernos. Para Thiel, y siguiendo a Girard, el anticristo no es una persona, es un estado social, el caos absoluto que aparece cuando la rivalidad mimética se desata sin nada que la frene. Es la disolución de todo, el colapso del orden. Por tanto, el problema no es religioso en el sentido tradicional, sino político y social. El apocalipsis sería el fracaso total de la sociedad a la hora de gestionar su propia violencia. Y si el anticristo es el problema, la solución es el katechón. Este es un concepto teológico, una palabra griega que significa aquello que retiene. Se refiere a cualquier fuerza, persona o institución que actúa como un freno, que contiene el caos y pospone el colapso final. Y esta es la pregunta que lo conecta todo, la que pasa de la teoría a la práctica. Aquí es donde la filosofía de Thiel se convierte en un proyecto, donde encontramos un freno para la violencia en un mundo que ha perdido sus viejos mecanismos de control. Vamos a ver ahora en la recta final cómo esta cosmovisión tan abstracta se traduce en las acciones de Thiel en el mundo real, desde sus inversiones millonarias hasta sus movimientos políticos. Si lo miramos así, toda la carrera de Thiel parece una especie de búsqueda de ese katechón moderno. ¿Y qué forma podría tener? Pues se barajan varias opciones. Quizás un Estado fuerte que imponga orden, o un monopolio tecnológico que cree sus propias reglas. Incluso el poder de una superpotencia o, curiosamente, una tecnología descentralizada que ofrezca un orden alternativo. Entonces, la idea central es esta.
Da igual si apoya a ciertos políticos, invierte en empresas que buscan ser monopolios o apuesta por las criptomonedas. Todo podría interpretarse como parte de un mismo proyecto, encontrar o directamente construir una fuerza capaz de mantener el orden. Esta última cita resume a la perfección cuál sería el objetivo final. No se trata solo de ganar dinero o de tener poder. Se trata de una misión, casi filosófica y política, para salvar a la civilización de sí misma. Y esa es la pregunta con la que nos quedamos todos, ¿no? El proyecto de Thiels es una posible respuesta, pero la pregunta sigue abierta. En un mundo que parece haber perdido sus viejos mecanismos de control, ¿qué o quién va a poner freno al caos? La respuesta, sea cual sea, definirá nuestro futuro.